Estás escuchando los antiguos y abismales podcast, la colección de las historias más aterradoras y delirantes. Los maestros del horror y la fantasía, presentados por Irat Ramírez. Invócanos por iVoox, YouTube y Spotify. ¿Dónde se esconden los monstruos? Podemos imaginar bosques, cuevas, alcantarillas, casas abandonadas, ferias ambulantes, lugares periféricos y marginales, ajenos a la vida normal. En la infancia a veces aparecen casas malditas en el barrio, habitadas por un fantasma, una bruja o el mismo diablo. Lamentablemente, fuera de las fantasías, en la ciudad existen recodos donde sucede una tragedia. Desaparecen personas o son encontrados los restos de otras. La ficción toma de estos lugares, no para explicar qué sucedió, sino para reconocer lo que sienten quienes quedaron. Hola, bienvenidos a la sesión número 8 del ciclo Monstruos Ocultos. Este es Los Antiguos y Abismales Podcast y yo soy Irat Ramírez. Y en esta ocasión leeremos El que susurra en la oscuridad, parte 1, de H.P. Lovecraft. Y bueno, gracias a los que nos han escuchado hasta este punto. Todos los domingos, por lo general a las 8 de la noche esto debería estar arriba, pero creo que por esta ocasión, debido a fallas técnicas, estaremos un poquito más tarde de lo habitual. Pero afortunadamente la parte 2 de esta historia la subiremos en el transcurso de mañana y pasado. Así que un 2x1 en recompensa a la paciencia. Y lamento los inconvenientes. Y bueno, retomando un poco, la semana pasada leímos y comentamos Aceite de Perro de Ambrose Bierce y quedó por ahí al aire una pequeña actividad de escritura, de hacer nuestro propio diccionario diabólico del diablo, no sé cómo llamarlo. Y más que copiar a Ambrose Bierce, la invitación es que cada quien tome de 5 a 10 palabras, pueden ser ya existentes, y nosotros mismos definirlos a nuestra manera, ya sea con un poco de ironía, con sarcasmo o simplemente como nos venga la inspiración. Y tal vez si juntamos algunas podemos hacer un pequeño diccionario abismal. Así que si llegan a escribir algo les agradecería que me lo enviaran, y aquí también estaremos compartiendo las más divertidas. El 18 de febrero de 1830 el astrónomo estadounidense Clay William Tombaugh descubrió Plutón, lo cual inspiró a Lovecraft a publicar un año después un relato acerca de una raza de criaturas más allá de este cuerpo celeste, al que nombró Yugot, siendo una de sus historias más cercanas a la ciencia ficción, donde también trata el tema del vitalismo contra el mecanicismo en la medicina, y este relato pues es El que susurra en la oscuridad. Sobre este tema del mecanicismo contra el vitalismo, es una especie de debate filosófico desde inicios de la medicina moderna, y son de cierta forma choques ideológicos con la manera en cómo se aborda el estudio y el tratamiento de los pacientes. Por un lado, el mecanicismo que aparece en el siglo XVII, para él toda realidad es entendida en base a modelos proporcionados por la mecánica, y que la interpretación solamente es en base a nociones de materia y movimiento local. Y además sustenta que lo real es una inmensa máquina. Algo que tal vez podemos encontrar en historias de ciencia ficción como las de Philip K. Dick o Isaac Asimov, de que de cierta forma el hombre es una máquina biológica. Y en contraparte, el vitalismo, esta corriente desarrollada a finales del siglo XIX y principios del XX, propone que la vida es un fenómeno físico-químico y que defiende la existencia de un principio vital específico, o a lo que llamaríamos alma, nada más que algunos no entran directamente en la parte esotérica y mágica, sino que es desde un punto de vista de cierta forma científico-teórico,
de un principio central o un núcleo de vida. Y bueno, lo relevante de estas dos posturas siempre ha tenido que ver con la forma en cómo se le da cierta dignidad al trato de los enfermos. Está muy de la mano con la batalla que hubo contra los obstetras y las matronas, y estas cuestiones de dónde entra y cómo entra la medicina, y cuestiones de ética también. Pero bueno, eso será para otro tema que creo que también sería bastante interesante de desarrollar. Y bueno, para quien no lo conozca, y me parecería extraño si están en este espacio, pero bueno, Howard Phillips Lovecraft nació en 1890 en Providence, Rhode Island. Desarrolló una mitología propia dentro del género del terror, siguiendo una corriente llamada horror cósmico, materialista, muy alejada a las vertientes tradicionales del género, probablemente paralela al mecanicismo o a estas nociones del mecanicismo. Y sin embargo fue relativamente desconocido, en vida, y fue dándose a conocer de manera póstuma gracias al trabajo de sus amigos, en especial a los que llevaron la editorial Arkham House. Desde chico se interesó en la mitología árabe y más adelante por la griega, escribiendo desde muy pequeño cuentos y poemas inspirados en ellas. Y su abuelo, que fue una de sus principales influencias, se hizo cargo de su educación tras la muerte de su padre y pues lo introdujo a las historias góticas de terror, y lo demás pues es historia. De cierta forma los teóricos lo catalogan su trabajo en 3 grandes ciclos o bloques. Por un lado, sus historias más tempranas y góticas, que a veces se le acusa o se le ve una influencia fuerte en Edgar Allan Poe, que bueno, el mismo Lovecraft reconoce que es uno de sus autores predilectos. Por otro lado, las historias que son en un plano onírico, que rozan la fantasía y la épica, con un protagonista llamado Randolph Carter, que protagoniza varias historias en relación a un mundo paralelo al mundo de los despiertos, si les podemos llamar así. Y por el otro, el tercer bloque, y tal vez el más conocido y relevante, es el de los mitos de Tulu, que es una serie de criaturas y seres que vienen desde el espacio y desde antes de la existencia de la humanidad, y tienen por ahí algunas relaciones genealógicas y de guerra, y en algún momento se topan con algunos humanos desafortunados. Y son historias, con mucha imaginación, pese a que a veces trata el mismo Lovecraft de dotarlas de cierta frialdad académica, pero en algún momento, por ejemplo en Las Montañas de la Locura, juega con la cordura de estos personajes, y aparentemente los personajes más eruditos e intelectuales terminan convirtiéndose en dementes debido a las cosas con las que se tienen que enfrentar. Y bueno, la historia que nos interesa esta noche no es la excepción, pero es una de mis grandes favoritas porque creo que es también una de las más, podríamos decir, las crueles, pero a la vez más interesantes, porque toca una serie de temas y de cosas que me parecen a la fecha aún relevantes, y es una historia que creo que de las de Lovecraft son de las que más han envejecido de una manera digna. Además tiene elementos que aparecen un año antes en El color que cayó del espacio, esto que se le llamaría después el folk horror, o un horror rural, tal vez le podríamos llamar, que sí ocurren no en las grandes ciudades, sino en pequeños pueblos en Massachusetts, y que años después pues también se exploraría en el cine. Y y también esto le agrega cierta carga de aislamiento a sus ambientes, y limita las capacidades de sus personajes, y aparte con una carga estética bastante interesante que vamos a ver incluso en este relato. Pero bueno, ya fue mucho preámbulo. En esta ocasión leeremos los primeros 4 capítulos tal vez de esta novela corta, o relato largo, no sé, del que susurra en la oscuridad, y en el siguiente episodio terminaremos con los últimos 4. El que susurra en la oscuridad, de Howard Phillips Lovecraft. 1. Que quede muy claro que, a fin de cuentas, no vi ningún horror con mis propios ojos.
pero decir que fue un choque mental lo que me hizo llegar a ciertas conclusiones. La última gota, que hizo que saliera huyendo de la solitaria granja Ackley a través de las colinas de Vermont, salvajes y redondeadas, a bordo de un automóvil del que me apropié para la ocasión. Es ignorar lo irrefutable de lo que me sucedió al final. Pese a lo mucho que puede llegar a conocer de las averiguaciones y suposiciones de Henry Ackley, a pesar de todo de lo que vi y oí, y de la inmensa impresión que causaron en mí todas aquellas cosas, no puedo probar si mis espantosas deducciones fueron acertadas o no. Después de todo, la desaparición de Ackley no demuestra nada. La gente no encontró nada anormal en su casa, a pesar de los impactos de bala que había tanto en el exterior como en el interior. Se podría pensar que había salido a dar un paseo por las colinas y no había podido regresar. No había siquiera una señal que indujese a creer que hubiese habido allí un invitado, nada que delatase la presencia de aquellos horribles cilindros y máquinas que había colocado en su estudio. El que él hubiese sentido un miedo mortal en las colinas coronadas de verde y los innumerables arroyos entre los que había nacido, tampoco significaba nada, ya que se cuenta por miles las personas que caen prestas de tales miedos morbosos. Sin embargo, la excentricidad podría servir fácilmente para explicar los extraños actos y aprehensiones que marcaron su final. Todo aquello comenzó, al menos en la parte que a mí me corresponde, con la riada histórica y sin precedentes que asoló Vermont el 3 de noviembre de 1927. Yo entonces, como ahora, era profesor de literatura en la Universidad Miskatonic de Arkham, Massachusetts. Además de aficionado entusiasta al folclore de Nueva Inglaterra, poco después de la riada, mezcladas con los informes varios acerca de privaciones, sufrimientos y organización de ayuda que nos suministraba la prensa, aparecieron ciertas extrañas historias sobre seres encontrados flotando en alguno de los ríos desbordados, razón por la cual que muchos de mis amigos se enfrascaron en curiosas discusiones y acabaron por dirigirse a mí, con la esperanza de que pudiera aclararles algo al respecto. Me sentí halagado al ver cómo se tomaban en serio mis estudios de folclore e hice cuanto pude para matizar aquellos cuentos extraños y difusos que tan claramente parecían un surgir de las viejas supersticiones campesinas. Fue divertido encontrar que algunas personas de estudios insistían que podía haber algún sustrato de verdad oscuro y distorsionado bajo aquellos rumores. Las historias sobre las que me consultaron procedían, en su mayor parte, de recortes de periódicos, aunque una era de corte oral y había sido transcrita a uno de mis amigos en una carta que le envió su madre, residente en Harwich, Vermont. Lo que describía en todos los casos eran en esencia lo mismo, aunque parecía haber tres asuntos distintos y conectados. Uno en relación con el río Winooski, cerca de Montpelier, otro en el río West, en el condado de Bingham, más allá de Neufen, y el tercero centrado en el río Passumpsic, en el condado de Caledonia, al norte de Lyndonville. Por supuesto, muchos de aquellos fantasiosos artículos mencionaron otros casos, pero analizándolos, todos ellos parecían remitir a la postre a esos tres. En cada uno de los casos, los lugareños informaban haber visto uno o más objetos extravagantes y turbadores, flotando en las aguas desbordadas que bajaban de las despobladas colinas. Y había una tendencia generalizada a conectar aquellos avistamientos con un primitivo y medio olvidado ciclo de leyendas susurradas y que los viejos habían recitado para la ocasión. Lo que la gente creía haber visto eran formas orgánicas bastante diferentes a cualquier cosa que conocieran. Desde luego, debían ser cuerpos humanos, de ahogados que habían sido arrastrados por las aguas en aquellos trágicos días. Pero aquellos que habían descrito a esas extrañas formas estaban bastante seguros de que no se trataba de personas, pese a algún parecido superficial que pudiera haber en tamaño y forma. No, aseguraban los testigos. Tampoco eran ningún tipo de animal conocido en Vermont. Eran seres rosados, de alrededor de 1,5 metros de longitud, con cuerpos crustáceos que lucían grandes pares de aletas dorsales o alas membranosas,
y algunos juegos de miembros articulados, así como antenas cortas, allí donde lo normal es que estuviera la cabeza. Es necesario señalar lo mucho que tendían a coincidir, aún en los mínimos detalles, las informaciones llegadas desde los distintos puntos. Aunque el prodigio se veía atenuado por el hecho de que las viejas leyendas, extendidas por todo el territorio de las colinas, proporcionaban una imagen morbosamente vívida, que bien podría haber teñido la imaginación de todos los testigos involucrados. Mi conclusión era que tales testigos, en ciertos casos montañeses sencillos e ingenuos, habían logrado entrever los cuerpos golpeados e hinchados de seres humanos o animales domésticos en las aguas turbulentas y habían dejado que todo aquel folclore medio olvidado revistiese a los míseros despojos de atributos fantásticos. La antigua tradición, aunque nublada, evasiva y prácticamente olvidada por la nueva generación, tenía un carácter de lo más singular y obviamente reflejaba incluso la influencia de cuentos indios muy arcaicos. Bien lo sabía yo, pese a que nunca había estado en Vermont, gracias a la monografía tan difícil de encontrar de Ellie Davenport, que reúne material oral recopilado antes de 1839, entre la gente más anciana del estado. Este material, empero, coincidía al dedillo con cuentos que yo personalmente había oído de labios de viejos campesinos en las montañas de New Hampshire. Brevemente resumido, hablaba acerca de una oculta raza de seres monstruosos que acechaban en algún rincón de las remotas colinas, en los profundos bosques de las cimas más altas y en los oscuros valles por los que corren corrientes procedentes de fuentes ignotas. Tales seres habían sido apenas entrevistos, pero había informes sobre ellos suministrados por aquellos que se habían aventurado más lejos de lo normal, a través de las laderas de ciertas montañas, o adentrándose en ciertas gargantas tan profundas y empinadas que incluso los lobos las rehuían. Habían extrañas huellas de pies o garras impresas en el barro de las márgenes de los arroyos y en los calveros, y curiosos círculos de piedra con la hierba más inmediata arrancada, y que no parecían sino dispuestos o conformados por la acción de la naturaleza. Había también algunas cuevas de desconocida profundidad en las laderas de las colinas, con bocas cerradas por cantos rodados en una forma que no podía ser accidental, y con una cantidad de huellas mayor de lo normal yendo y viniendo desde ellas, siempre claro que la dirección de tales pisadas pudiera ser supuesta acertadamente. Y lo peor de todo eran los seres que la gente más aventurada había visto algunas veces del crepúsculo en los remotos valles y en los densos y altos bosques que se levantan más allá del punto donde normalmente se suelen trepar en lo alto de las colinas. Hubiera sido menos inquietante si los dispersos informes sobre tales seres no hubieran coincidido tanto. En todos los casos, había algunos puntos en común, aseverando que las criaturas eran una especie de inmensos cangrejos rojizos, con muchos pares de patas y dos grandes alas de murciélago colocadas en mitad de la espalda. Unas veces caminaban sobre todas las patas y otras tan solo sobre el par trasero, usando las demás para transportar objetos de naturaleza indeterminada. En una ocasión, fueron avistados un número considerable, todo un destacamento de seres vadeando a lo largo de un sombrío curso de agua en los bosques, de tres en fondo, en una formación evidentemente disciplinada. Y una vez vieron a un espécimen volando, lanzándose desde lo alto de una colina solitaria y pelada en la noche, para desvanecerse en el cielo tras un instante en que sus grandes alas agitadas se siluetearon contra la luna llena. Tales seres parecían, por lo general, mantenerse alejados de la humanidad, aunque a veces los hacían responsables de la desaparición de ciertos individuos arriesgados, en especial personas que construían casas demasiado cerca de algunos valles o demasiado arriba en ciertas montañas. Muchos lugares cogieron fama de ser sitios a evitar a la hora de establecerse, y tal creencia persistió mucho después de que hubiera olvidado la causa. La gente contemplaba algunos de los precipicios de las montañas cercanas con un estremecimiento, aun cuando ya no recordasen cómo habían desaparecido muchos pobladores y cómo muchas granjas,
edificadas en las laderas bajas de esos verdes y sombríos centinelas, habían ardido hasta los cimientos. Aunque, según las leyendas más antiguas, las criaturas parecían hacer daño solo a aquellos que invadían sus territorios, había informes posteriores acerca de su curiosidad respecto a los hombres, así como sus intentos de establecer avanzadillas secretas en el mundo de los humanos. Se contaban historias sobre extrañas huellas de garras encontradas por las mañanas en torno a las ventanas de las granjas y ocasionales desapariciones fuera de las conocidas áreas prohibidas. Historias también acerca de voces susurrantes que imitaban el habla humana y que hacían sorprendentes ofertas a los viajeros solitarios que transitaban carreteras y caminos de carretas por lo más profundo de los bosques. Y cuentos acerca de niños espantados hasta la médula por cosas que habían visto u oído de los patios delanteros de sus casas en los bosques primordiales. En la etapa final de las leyendas, el estadio justo anterior a decaer de la superstición y en el abandono de cualquier contacto de primera mano con los temidos lugares, había estremecedoras referencias a ermitaños y granjeros remotos que, en algún periodo de su vida, parecían haber experimentado un repulsivo cambio mental y eran rehuidos, al tiempo que se murmuraba de ellos que eran mortales, que se habían vendido a los extraños seres. En uno de los condados del noreste, parece hacia 1800, se puso de moda acusar a los eremitas excéntricos e impopulares de ser aliados o representantes de aquellos aborrecibles seres. Respecto a lo que pudieran ser aquellos entes, las explicaciones diferían, por supuesto. El nombre comúnmente que les daban a esos era de esos seres, o los viejos seres, aunque otros términos tuvieron un uso local y transitorio. Quizá el común de los colonos puritanos los catalogara lisa y llanamente como familiares del diablo, y los convirtiera en la base de alguna timorata especulación teológica. Aquellos que portaban acervo céltico en su herencia, sobre todo los elementos escoto-irlandeses de New Hampshire y sus parientes asentados en Vermont, al amparo colonial del gobernador Wentworth, los ligaban de forma difusa con los espíritus malignos y la pequeña gente, de ciénagas y matorrales, y se protegían de ellos con retazos de hechizos transmitidos a lo largo de innumerables generaciones. Pero eran los indios los que tenían las teorías más fantásticas de todas. Aunque las leyendas tribales variaban, había un notable consenso en la creencia de en ciertos puntos vitales, siendo unánimemente aceptado que tales criaturas no eran originarias de este mundo. Los mitos Penacog, que eran los más consistentes y pintorescos, enseñaban que los seres alados llegaron de la Osa Mayor en el cielo y tenían minas en nuestras colinas terrestres, de las que sacaban una clase de piedra que no puede ser hallada en ningún otro mundo. No vivían aquí, al decir de los mitos, sino que simplemente mantenían avanzadillas y volaban con enormes cargamentos de piedra a sus propias estrellas del norte. Solo dañaban a aquellas gentes de la tierra que se les acercaban demasiado o los espiaban. Era malo estar demasiado próximo a ellos, y algunos jóvenes cazadores que se aventuraron en sus colinas nunca volvieron. No era bueno, tampoco, escuchar lo que susurraban durante la noche en el bosque, con voces que eran como la de las abejas, que intentasen remedar el habla de los hombres. Conocían el idioma de toda clase de hombres, penacogs, hurones, gente de las 5 naciones, pero no parecían tener ni necesitar ningún habla propia. Conversaban con sus cabezas, que cambiaban de color en distintas formas para significar cosas diferentes. Todo aquel acervo de leyendas, tanto la de los blancos como la de los indios, fue por supuesto muriendo a lo largo del siglo XIX, a excepción de alguno que otro rebrote atávico. Los caminos trazados por las gentes de Vermont fueron afianzándose, y una vez que sus moradas y rutas quedaron establecidas según ciertos esquemas, la gente, que fue recordando cada vez menos qué miedos y qué prohibiciones habían determinado el plan, y al final ni siquiera recordaron a qué se debían a miedos y prohibiciones. La mayoría de la gente tan solo sabía que ciertas regiones montañosas estaban consideradas como insalubres, estériles
y generalmente poco adecuadas para vivir, y que cuando más lejos se mantuvieran uno de ellas mejor. A su tiempo los caminos trillados de la costumbre y el interés económico enraizaron tan fuerte en los lugares adecuados que no hubo ninguna razón en absoluto para salirse de ellos, y las rehuidas colinas quedaron despobladas más por accidente que a propósito. Excepto durante alarmas locales, bastante poco frecuentes, solo las fantasiosas abuelas y los nonagenarios nostálgicos susurraban aún acerca de los seres que moraban en tales colinas, e incluso aquellos que lo hacían admitían que no había gran cosa que temer de tales personajes ahora que se habían acostumbrado a la presencia de casas y poblados, y que los seres humanos habían dejado a su territorio acotado en paz. Todo esto lo supe mediante la lectura a través de ciertos cuentos populares recogidos en New Hampshire. De ahí que, cuando comenzaron a llegar los rumores en la época de las riadas, pude fácilmente coelegir qué imaginativos sustratos surgían. Me tomé grandes molestias en explicar todo eso a mis amigos, y tuve la consecuente diversión de debatir en ciertos polemistas natos que continuaban insistiendo en la probabilidad de que hubiera un posible núcleo de verdad en los informes. Tales personajes intentaban apuntar que las primitivas leyendas tenían una significativa longevidad y uniformidad, y que la virtualmente inexplorada naturaleza de las colinas de Vermont hacía que fuese poco sabio mostrarse dogmático acerca de lo que moraba allí. Sin que pudiera callarlos mi aseveración de que todos los mitos procedían de un sustrato común, bien conocido por la mayor parte de la humanidad, y que se habían gestado en fases primarias de experiencia imaginativa que siempre producen el mismo tipo de ilusión. No tenía sentido demostrar a tales rivales que los mitos de Vermont diferían poco, en esencia, de aquellas leyendas universales de personificaciones de la naturaleza que llenaron al mundo antiguo de faunos, dríadas y sátiros, que inspiraron la existencia de Calican Saroy de la Grecia moderna y dieron a las míticas Gales e Irlanda sus oscuras fábulas de extrañas, pequeñas y terribles razas ocultas de trogloditas y cavadores de madrigueras. No tenía sentido tampoco el señalarles el aún más cercano parecido de las creencias que mantienen las tribus montañesas de Nepal sobre el espantoso Migo, también llamado abominable hombre de las nieves, que acecha de forma odiosa entre los picos de hielo y piedra de las cumbres del Himalaya. Cuando les puse ante esa evidencia, mis oponentes se revolvieron en contra mía, argumentando que debía haber alguna base de realidad en los antiguos cuentos, que debía ser la prueba de la existencia real de alguna extraña y antigua raza terrestre, obligada a ocultarse tras la aparición y triunfo de la humanidad, que podía muy plausiblemente haber sobrevivido en número escaso hasta tiempos relativamente recientes o incluso hasta nuestros días. Cuanto más me reía de las teorías, más aquellos testarudos amigos míos las respaldaban, añadiendo que incluso sin la herencia de la leyenda, los recientes informes eran demasiado claros, consistentes, detallados y sanamente prosaicos a la hora de informar como para ser ignorados por completo. 2 o 3 fanáticos extremistas fueron tan lejos como para aludir a posibles significados a ciertos antiguos cuentos indios que atribuían a los seres ocultos un origen extraterrestre, citando los extravagantes libros de Charles Fort y sus aseveraciones de que viajeros procedentes de otros mundos y del espacio exterior habían visitado a menudo la Tierra. La mayoría de mis oponentes, no obstante, eran simples románticos que insistían en transferir a la vida real el fantástico saber de pequeña gente al acecho, tan popularizado por la magnífica ficción de horror de Arthur Machen. 2. Como era de esperar, en tales circunstancias, aquel acalorado debate acabó finalmente en letra impresa, en forma de cartas publicadas en el Arkham Advertiser, algunas de las cuales fueron reproducidas por la prensa de aquellas regiones en que habían surgido las historias de la riada. El Rutland Herald dedicó media página a extractos de las cartas de ambos bandos, mientras que el Brattleboro Reformer llegó a reimprimir íntegramente uno de mis largos resúmenes históricos y mitológicos,
acompañado de algunos comentarios en El Aficionado, en columna completa, que apoyaban y aplaudían mis escépticas conclusiones. En la primavera de 1928, me había convertido en una figura bastante conocida en Vermont, pese a que nunca había puesto los pies en tal estado. Fue entonces cuando llegaron las cartas de desafío de Henry Ackley, cartas que me impresionaron profundamente y que me llevaron por primera y última vez a aquellos embrujados territorios de precipicios coronados de verdor y rumorosos regatos forestales. Casi todo lo que ahora sé sobre Henry Wentworth Ackley procede de la correspondencia con sus vecinos y con su único hijo, residente en California, mantenida después de mi experiencia con su apartada granja. Según pude descubrir, era el último vástago en su solar natal de un linaje antiguo y localmente distinguido de juristas, administradores y caballeros agricultores. En él, no obstante, la mentalidad familiar había pasado de los negocios prácticos a la pura erudición, por lo que se había convertido en un notable estudioso en cuestiones de matemáticas, astronomía, biología, antropología y folclore de la Universidad de Vermont. Nunca antes había oído hablar de él, y no me suministró demasiados detalles autobiográficos en sus cartas, pero enseguida me di cuenta de que era un hombre de temperamento, educación e inteligencia, pese a ser un solitario con muy poca sofisticación mundana. A pesar de la increíble naturaleza de sus afirmaciones, no pude evitar en una ocasión tomar a Ackley más en serio que al respecto de los que refutaban mis tesis. Por una parte, se encontraba realmente al lado del fenómeno, de forma visible y tangible, sobre el que se estaba especulando en forma tan grotesca, y por la otra, se hallaba sorprendentemente abierto a dejar sus conclusiones en cuarentena como un verdadero hombre de ciencia. No tenía opiniones personales que aventurar, y se guiaba siempre por lo que él consideraba evidencia irrefutable. Por supuesto, al principio consideré que se encontraba en un error, pero le di un voto de confianza, en el sentido de pensar que se hallaba intelectualmente equivocado, y ni se me pasó por la cabeza cómo se le ocurrió a algunos amigos suyos el atribuir a la locura sus ideas y los recelos que sentía hacia las solitarias verdes colinas. Pude comprobar que aquel hombre tenía mucha experiencia y sabía de lo que contaba. Debía, sin duda, originarse en extraños sucesos que merecía la pena investigar, no importa la escasa relación que pudiera tener con los orígenes fantásticos que él les atribuía. Más tarde, me envió pruebas materiales que colocaron todo aquel asunto bajo una nueva luz, diferente y extraña hasta el punto de lo turbador. No puedo sino transcribir al completo, hasta donde me es posible, la larga carta en la que Ackley me ponía al tanto del asunto. Carta que es un hito de lo más importante en mi propia historia intelectual. Ya no se halla en mi poder, pero en la memoria guardo casi palabra por palabra aquel portentoso mensaje. Y de nuevo, he de afirmar mi seguridad de que el hombre que le escribió estaba en sus cabales. He aquí el texto, un texto que me llegó escrito en los apretados y arcaizantes trazos de alguien que, obviamente, a lo largo de una tranquila vida de erudito, no había lidiado gran cosa con lo mundano. Townshend, Windham Co., Vermont, 5 de mayo de 1928. A Albert N. Wilmark, esquina con Salton Salt Sand, Arkham, Massachusetts. Estimado señor, he leído con gran interés en el Brattleboro Reformer el 23 de abril su carta sobre las recientes historias acerca de extraños cuerpos avistados flotando en nuestros ríos desbordados por las últimas lluvias, así como sobre el curioso folclore en el que tan bien cuadran. Es comprensible que alguien ajeno a nuestra región tome su misma actitud y que incluso el aficionado esté de acuerdo con usted en la actitud común que adoptan las personas cultas de adentro y de fuera de Vermont. Y fue mi propia actitud cuando era joven. Ahora tengo 57 años. Antes de realizar estudios por mi cuenta, tanto genéricos como en el libro de Davenport, lo que me llevó a explorar en áreas de las colinas que normalmente no reciben visitas. Me orienté hacia estas indagaciones gracias a las extrañas historias antiguas que solía oír de labios de los granjeros de la clase más inculta.
aunque ahora quisiera no haber tocado nunca el asunto. Puedo afirmar, con la mayor de las modestias, que materias tales como la antropología o el folclore no me son en absoluto ajenas. Recibí una buena educación en estos temas en la universidad y estoy familiarizado con los textos que la mayoría de las autoridades reconocidas, como son Taylor, Lubbock, Fazer, Quattrafagers, Murray, Osborne, Cade, Woolley, Eliot Smith y otros por el estilo. No resulta algo nuevo para mí el hecho de que los cuentos sobre razas ocultas son algo tan viejo como la humanidad. He visto las cartas publicadas, las suyas y las que están de acuerdo con usted, en el Rutland Herald, y creo tener una idea de en qué punto se hallan en estos instantes la polémica. Lo que quisiera decirle ahora es que me temo que sus adversarios se hallan más cerca de la verdad que usted, aun cuando todas las razones parezcan estar de su parte. Están más cerca de la verdad de lo que ellos mismos pueden suponer, ya que por supuesto solo tienen teorías y no pueden saber lo que yo sé. Si yo tuviera tan pocos conocimientos acerca del tema como ellos, no me sentiría justificado para sostener lo que ellos sostienen. Estaría por completo de su parte. Como puede ver, me estoy tomando mucho tiempo para entregar en materia, probablemente porque me resulta sumamente difícil llegar al meollo. Pero el quid de la cuestión es que poseo ciertas pruebas de que ciertos seres monstruosos viven en los bosques de las altas colinas deshabitadas. No he visto a ninguno de esos seres que aparecieron flotando en los ríos, como se ha dicho, pero he visto seres así en otras circunstancias de las cuales no me atrevo a hablar. He encontrado pisadas, las últimas de ellas más cerca de mi casa. Vivo en el viejo solar de los Ackley, al sur de Townhead, en la ladera de Dark Mountain, de lo que me atrevo a contarle. Y he llegado a captar voces en los bosques, en ciertos lugares que ni siquiera me atrevo a insinuar por escrito. En uno de estos sitios se oía a tantos de ellos que me hice con un fonógrafo, con un dictáfono unido y un molde virgen, y trataré de que pueda usted oír lo que consigue grabar. Les he puesto la grabación a algunos de los viejos del lugar, y una de las voces casi los ha paralizado de pavor, debido a lo mucho que se parece a cierta otra, una voz zumbante, de los bosques de la que habla Davenport, acerca de la cual les habían hablado sus abuelas, que llegaban incluso a imitarla. Sé lo que la mayoría de la gente piensa de un hombre que afirma oír voces. Pero antes de aventurar conclusiones, escuche la grabación y pregunte a algunas de a los montañeses más ancianos qué es lo que piensan al respecto. Si es capaz de explicarlo por algún fenómeno natural, pues muy bien, pero debe haber algo bajo todo esto, y sabe usted eso de ex nihilo nihil fit. Pero ahora, no le escribo para argumentar, sino para suministrarle una información que pienso que será de sumo interés para un hombre de sus gustos. Esto es algo privado. En público sustento las mismas teorías que usted, ya que ciertas evidencias me han demostrado que la gente no debe saber demasiado acerca de ciertos asuntos. Mis propios estudios son ahora algo completamente privado, y no pienso decir nada que atraiga la atención de la gente y las mueva a visitar los lugares que he explorado. Es cierto, terriblemente cierto, que aquí hay criaturas no humanas que nos observan sin descanso, y que tienen espías entre nosotros recabando información. Fue gracias a un desdichado que, si estaba de acuerdo, y yo creo que lo estaba, fue uno de esos espías, como conseguí buena parte de los datos que poseo al respecto. Más tarde se suicidó, pero tengo buenas razones de pensar que no era el único. Los seres que proceden de otro planeta, siendo capaces de vivir en el espacio interestelar y volar a través de este mediante alas poderosas y torpes que tienen la capacidad de resistir el éter, pero que son muy poco maniobrables como para serles de gran ayuda en la Tierra. Le hablaré de todo eso en otra ocasión, si es que no me cataloga usted como un loco. Vienen a nuestro planeta para conseguir metales en minas que se hallan muy abajo, en las profundidades de las colinas, y creo saber de dónde proceden.
Esos seres no causan daño a los humanos, si estos los dejan en paz, pero nadie puede aventurar qué podría suceder si nos volvemos demasiado curiosos. Por supuesto, que un ejército bien pertrechado puede borrar del mapa su colonia minera, pero eso es lo que nos tienen, por eso es por lo que nos tienen miedo. Pero si tal cosa sucede, vendrían más del espacio exterior, en número inagotable. Pueden conquistar la Tierra sin gran problema, pero no lo han intentado porque no tienen necesidad de ello. Prefieren en cambio dejar las cosas como están y no complicarse la vida. Creo que quieren eliminarme por culpa de lo que he descubierto. He encontrado en los bosques de Round Hill, al este de aquí, una gran piedra negra con jeroglíficos, desconocidos y medio borrados, inscritos en ella, y fue que tras llevarme a la casa que todo cambió. Si llegan a pensar que sospecho demasiado, me matarán o me sacarán de la tierra para llevarme a su lugar de origen. Les gusta apoderarse de vez en cuando de eruditos para estar informados de cómo están las cosas en el mundo humano. Y esto me lleva al segundo motivo por el que me dirijo a usted, y que es surgirlo a apaciguar el actual debate en vez de darle más alas. Hay que mantener a la gente alejada de las colinas, y para lograrlo no debemos acicatear aún más su curiosidad. El cielo sabe que hay bastante peligro. Aún así, gracias a los promotores y constructores que están inundando Vermont con rebaños de veraneantes, siempre prestos a pisotear los lugares vírgenes y a cubrir las colinas de bungalows baratos. Me gustaría seguir en contacto con usted. Intentaré enviarle esa grabación de fonógrafo y la piedra negra, ya que están tan desgastada que poco podrían mostrar las fotografías, por correo urgente, si es que así lo desea. Y digo intentar, porque me temo que esas criaturas son muy capaces de sobornar a gente que me rodea. Hay un individuo, sombrío y furtivo, de nombre Brown, que vive en una granja cercana al pueblo, y del que creo que es un espía. Poco a poco están tratando de aislarme de nuestro mundo, y todo porque sé demasiado del suyo. Son capaces, hasta límites asombrosos, de saber qué es lo que hago. Puede que esta carta ni siquiera llegue a sus manos. Me parece que lo que debería hacer es abandonar esta parte del país e irme a vivir con mi hijo a San Diego, California, si es que las cosas siguen empeorando. Pero no es nada fácil abandonar el lugar donde uno ha nacido, el mismo en el que su familia ha vivido durante 6 generaciones. Además, no me atrevo a vender a nadie la casa, sobre todo ahora que las criaturas han fijado su atención en ella. Su interés parece centrarse en recuperar la piedra negra y destruir la grabación, pero yo trataré de impedírselo. Mis perros guardianes los mantienen invariablemente alejados, ya que aún no hay mucho por los alrededores, y son torpes de movimientos. Tal como he dicho, sus alas no son muy útiles para volar cortos trechos en la tierra. Estoy a punto de descifrar las inscripciones de la piedra. Puede contener cosas terribles, y usted, con su conocimiento del folclore, puede que sea capaz de suministrarme eslabones perdidos que puedan serme útiles. Supongo que está al tanto de los espantosos mitos que hablan de la época anterior del advenimiento del hombre sobre la tierra, los ciclos de Yog-Sothoth y Tulu, que se insinúan en el Necronomicon. He tenido acceso a una copia de este último, y he oído decir que tienen ustedes otra en su biblioteca universitaria bajo 7 llaves. Para acabar, señor Wilmart, pienso que nuestras respectivas disciplinas pueden sernos mutuamente útiles. No deseo exponerlo a peligro alguno, y supongo que he de advertirle que entrar en posesión de la piedra y la grabación puede que no sea muy seguro, pero creo que encontrará que, en bien de un mayor conocimiento, es asumible el correr ciertos riesgos. Me acercaré en coche hasta Newfan o Battleboro para enviarle lo que usted disponga, ya que esas son las estafetas más seguras. He de decir que llevo una vida bastante aislada ahora, ya que no puedo contratar personal. Nadie quiere quedarse por culpa de las cosas que tratan de acercarse a la casa en mitad de la noche, cosas que hacen aullar a los perros de al lado.
Me alegro de no haber profundizado tanto en todo esto mientras mi esposa aún vivía, ya que hubiera acabado enloqueciendo, esperando no verlo aburrido y que se decida a permanecer en contacto conmigo, en vez de tirar esta carta a la papelera, teniéndola por el desatino de un loco. Suyo atentamente, Henry W. Ackley. Postdata. Estoy haciendo copias extras de ciertas fotografías que yo mismo he tomado y que creo que podrían ayudar a probar algunos de los particulares de los que le he hablado. Los viejos los tienen por una monstruosa verdad. Se las enviaré muy pronto, si es que está interesado. Sería difícil describir mis sentimientos cuando leí por primera vez este extraño documento. Según las convenciones ordinarias, debería haberme reído aún más de esa sarta de extravagancias que las de las más peregrinas teorías que previamente me había tomado a broma. Pero algo en el tono de la carta me hizo considerarla una paradójica seriedad. No es que creyese ni por un instante en esa oculta raza estelar sobre la que hablara mi remitente, pero tras algunas grandes dudas al principio, me fui sintiendo extrañamente seguro de que se hallaba cuerdo y de que era sincero, así como de que se enfrentaba a algún fenómeno real, si bien singular y anómalo, que no podía explicar sino de esta imaginativa forma. No podía estar en lo cierto, reflexioné, pero por otra parte, podía merecer una investigación. El tipo parecía singularmente excitado y alarmado por algo, y resultaba difícil pensar que todo aquello fuese infundado. Daba tantos detalles, y era tan lógico en ciertos asuntos y, después de todo, su historia cuadraba tan a la perfección con algunos de los viejos mitos, incluidas las más estrafalarias de las leyendas indias. Era del todo posible que hubiera llegado a oír en verdad voces perturbadoras en las colinas y encontrar la piedra negra de la que hablaba, a pesar de las locas suposiciones a las que había llegado. Suposiciones probablemente inducidas por el hombre que afirmaba ser un espía de los seres exteriores y que se había suicidado más tarde. Era fácil colegir que el sujeto debía estar completamente loco, aunque un atisbo de perversa lógica externa que hizo al ingenuo Ackley, ya predispuesto a tales cosas por sus estudios sobre el folclore, crear su historia. Y respecto a los últimos acontecimientos, parecía tener esa incapacidad para reclutar empleados que los humildes vecinos campesinos de Ackley estaban tan convencidos como él de que su casa había sido asitiada por misteriosos seres nocturnos. Sin duda, era también verdad que los perros aullaban. Luego estaba el asunto de esa grabación sonora, que yo no podía sino creer que había sido obtenido en la forma en que decía. Algo debía haber, bien fuera ruidos de animales engañosamente parecidos al del habla humana o al de algún oculto y acechante ser humano, degenerado hasta un estadio no muy superior al de los más instintivos animales. De ahí mis pensamientos fueron a la piedra negra con sus jeroglíficos y especulaciones sobre qué podía esto último significar. Además, ¿qué pasaba con las fotografías que Ackley decía que me iba a enviar y de que los ancianos habían encontrado tan convincentemente terrible? Según releí aquella apretada escritura, me pregunté, como nunca antes, si mis crédulos oponentes no tendrían más razón de la que yo había supuesto. Después de todo, podía haber alguna extraña raza proscrita, quizás tarada por deformidades hereditarias, en esas rehuidas colinas, tal y como proclamaba el folclore. Y de ser así, quizá entonces, la presencia de extraños cuerpos en los ríos desbordados podía no ser fruto exclusivo de la imaginación. Era por ventura demasiado presuntuoso suponer que tanto las viejas leyendas como los recientes informes tenían mucho de realidad en el fondo. Pero incluso mientras titubeaba con esas dudas, al mismo tiempo me sentía avergonzado de esa fantástica veta de extravagancia que la extraña carta de Henry Ackley había despertado en mí. Al cabo, respondí a la carta de Ackley, adoptando un tono de interés amistoso y solicitando la información adicional. Su respuesta me llegó casi con el siguiente correo y contenía, tal como había prometido, cierto número de fotos que mostraban escenas y objetos para ilustrar sus afirmaciones. Mirando tales fotos, según las saqué del paquete,
sentí un curioso sentimiento de espanto y de hallarme cercano a cosas prohibidas, ya que, pese a lo difuso de la mayoría, tenían un poder condenadamente sugestivo que se intensificaba por el hecho de ser instantáneas auténticas, lazos ópticos reales con lo que había retratado, el resultado de un proceso de reproducción impersonal, sin atisbo de prejuicio, falibilidad o fraude. Cuanto más las estudiaba, más veía yo que no había sido injustificada mi estimación acerca de la seriedad de Ackley y su historia. Desde luego, aquellas imágenes suministraban palpablemente evidencia de que había algo en las colinas de Vermont que, al menos difusamente, se hallaban al margen de nuestra esfera de conocimiento y creencias más comúnmente aceptadas. Lo peor de todo eran las pisadas, una imagen tomada a pleno sol, en un tramo fangoso en alguna parte de algún deshabitado erial. No se trataba de ninguna falsificación barata, como pude constatar de un vistazo, ya que los guijarros y las hojas de hierba, bien perfiladas en el campo de visión, suministraban una escala y no dejaban abierta la posibilidad de una doble o fraudulenta exposición. He dicho pisadas, pero huellas de zarpas serían un término mejor. Aún hoy en día, apenas puedo describirlas en función de su odioso parecido con las de un cangrejo, y decir que parecía haber alguna ambigüedad en su dirección. No se trataba de una pisada muy profunda o recién impresa, y parecía tener más o menos el tamaño a la de un hombre normal. Desde una almohadilla central se proyectaban, en direcciones opuestas, pares de prolongaciones como pinzas dentadas, lo que desorientaba bastante respecto a para qué servían, si es que se trataban de órganos dedicados exclusivamente a la locomoción. Otra de las fotografías, sin duda una exposición tomada en la sombra, había sido realizada a la boca de una cueva del bosque, con una roca redondeada y regular bloqueando la entrada. En el pelado terreno de delante se podía entrever una intrincada red de curiosas huellas, y cuando estudié aquella foto con una lupa, me sentí desazonadamente seguro de que los rastros eran iguales a los de la anterior fotografía. Una tercera placa mostraba un círculo de piedras plantadas, como las de un origen druídico, en la cima de una colina salvaje, en torno al críptico círculo. La hierba estaba aplastada y arrancada, aunque ni siquiera con la lupa pude detectar pisadas. Lo extremadamente remoto del lugar quedaba de manifiesto por el auténtico mar de montañas despobladas que formaban el telón de fondo, extendiéndose sin fin hacia un horizonte brumoso. Pero si la más turbadora de las fotos era aquella de las pisadas, la más curiosamente sugestiva era la de la gran piedra negra encontrada en los bosques de Round Hill. Aquel la había fotografiado, sin duda, en su mesa de estudio, ya que pude ver hileras de libros y un busto de Milton detrás. El objeto retratado, hasta donde pude ver, tenía una superficie irregularmente curva y mediría 30 por 60 centímetros. Pero decir algo más concreto acerca de esa superficie o sobre la forma general del objeto es algo que casi desafía la capacidad del lenguaje. No podía ni siquiera imaginarme qué ultraterrenos principios geométricos habían guiado su talla, ya que era sin duda de origen artificial. Nunca antes había visto algo que me transmitiese esa imprecisión de algo extraño e inconfundiblemente ajeno de nuestro mundo. Pude discernir muy poco de los jeroglíficos tallados en la superficie, pero distinguí uno o dos que me impactaron de forma notable. Por supuesto que podían ser falsos, ya que otros aparte de mí han leído el monstruoso y horrendo Necronomicon del árabe loco Abdul al-Jarred. Pero, a pesar de eso, me estremecí a reconocer ciertos ideogramas de que mis estudios conectaban con los más espantosos y blasfemos rumores sobre seres que habían mantenido una especie de enloquecedoras en mi vida antes de que nacieran la Tierra y los demás mundos interiores del sistema. En cuanto a las 5 fotos restantes, 3 eran de lugares pantanosos y monstruosos que parecían albergar trazas de presencias ocultas y malsanas. Otra mostraba una extraña marca en el suelo,
muy cerca de la casa de Akeli, y este afirmaba haberla fotografiado por la mañana. Después de una noche en la que los perros habían ladrado con más violencia de lo normal, se veía muy borrosa, y la verdad es que no se podía sacar muchas conclusiones de ella, pero se parecía en forma diabólica a esa otra pisada o huella de garra retratada en el despoblado erial. La última imagen era de la propia casa de Akeli, una aciada vivienda blanca de 2 plantas y ático, con alrededor de siglo y cuarto de antigüedad, con un césped bien cuidado y un camino bordeado de piedras que llevaba a un pórtico, de muy buen gusto, erigido según el estilo georgiano. Había algunos inmensos perros guardianes en el césped, acuclillados junto a un hombre de rostro agradable y recortada barba gris a quien tomé por Akeli, que se había sacado a sí mismo la foto, a juzgar por la perilla de disparo conectada a un cable que sostenía en la mano derecha. Después de las fotos, presté atención a la carta misma, larga y escrita hasta los márgenes, y durante las 3 horas siguientes me vi inmerso en una cima de indescriptible horror, donde Akeli había dado antes atisbos, ahora entraba en detalles minuciosos, suministrando largas transcripciones de conversaciones captadas en los bosques durante la noche, informes detallados acerca de formas monstruosas y rosadas que había atisbado en espesura durante el crepúsculo en las colinas, y una terrible historia cósmica, hija de su profunda y amplia erudición, así como de las antiguas e interminables declaraciones del enloquecido y autodenominado espía que había acabado suicidándose. Me encontré frente con nombres y palabras sobre los que ya había oído, nombres en términos espantosos: Yugot, el Gran Tulu, Satsuga, Yoxotot, Rilie, Nyarlathotep, Azathoth, Hastur, Yang, Leng, el lago de Hali, Petmora, el signo amarillo, el Murcatulus, Bran, el Magnum Innominandum. Y me vi lanzado al pasado, a través de indescriptibles eones e inconcebibles dimensiones, hasta que mundos de antiguas y extrañas entidades, de las que solo el demente autor del Necronomicon había aludido, y aún de la forma más vaga. Recibí información acerca de los pozos de vida primigenia, de las corrientes que había brotado de ellos, y por último, del delgado regato, desgajado de una de esas corrientes que había ido a enredarse en los destinos de nuestra propia tierra. Mi mente era un torbellino, y donde antes había buscado explicaciones a las cosas, ahora comenzaba a creer en los prodigios más anormales e increíbles. El conjunto de pruebas vitales era condenadamente inmenso y aplastante, y la actitud de Akeli, fría y científica, una postura que era lo más alejada de lo que uno podía suponer de lo enloquecido, lo fanático, lo histérico, o siquiera extravagantemente especulativo, producía un efecto tremendo sobre mi pensamiento y mi juicio. Al acabar aquella espantosa carta, pude entender los miedos que la tenazaban, y me encontraba dispuesto a hacer cuanto estuviese en mi mano para alejar al público de esas colinas salvajes y recorridas por aquellos seres. Incluso ahora, cuando el tiempo ha difuminado la impresión y me ha hecho cuestionarme a medias mi propia experiencia y mis horribles titubeos, hay cosas que leí en esa carta de Akeli que no puedo repetir, o siquiera plasmarlas en el papel. Casi me alegro de que la carta, las grabaciones y las fotografías hayan desaparecido, y quisiera, por razones que pronto aclararé, que nunca se hubiera descubierto ese nuevo planeta más allá de la órbita de Neptuno. Tras la lectura de esa carta, se acabó definitivamente mi debate público sobre el horror de Vermont. Las argumentaciones de mis rivales quedaron sin réplica, o ésta se aplazó con promesa, y al cabo la controversia cayó en el olvido. Estuve en constante correspondencia con Akeli a lo largo de finales de mayo y todo junio, aunque de vez en cuando se perdía una carta, por lo que teníamos que enmendar y desarrollar una considerable y laboriosa labor de copia. Lo que tratábamos de hacer, a la postre, era comparar notas en cuestiones de oscura erudición mitológica
y establecer una correlación más clara entre los horrores de Vermont y el corpus general de las leyendas primitivas de nuestro mundo. Como punto de partida, establecimos que tales abominaciones y el infernal Mi-Go del Himalaya eran del mismo tipo de pesadillas encarnadas. También había intrigantes conjeturas zoológicas que podía haber consultado al profesor Dexter en mi propia universidad, de no mediar la imperativa imposición de Ackley acerca de no hablar con nadie del asunto que nos traíamos entre manos. Si ahora parece que desobedezco tal deseo, es porque pienso que, en este estado de cosas, es más útil a la seguridad pública el lanzar un aviso acerca de esas colinas, las más remotas de Vermont, y sobre los picos del Himalaya, que los audaces exploradores están cada vez más determinados a escalar, que el seguir en silencio. Una misión específica que nos habíamos impuesto era la de descifrar los jeroglíficos de esa infame piedra negra. Un descifrado que bien pudiera hacernos entrar en posesión de secretos más hondos y vertiginosos que cualquier cosa conocida hasta ese momento por el hombre. 3. La grabación fonográfica me llegó hacia finales de junio, expedidas desde Battleboro, ya que Ackley no deseaba arriesgarse con los servicios de más al norte. Había comenzado a sentirse espiado, con creciente intensidad, algo que se veía acentuado por la desaparición de algunas de nuestras cartas, y hablaba mucho acerca de los actos insidiosos de ciertos personajes a los que tenía por instrumentos y agentes de los seres ocultos. Sospechaba sobre todo del hosco granjero llamado Walter Brown, que vivía solo en una empobrecida granja cerca del bosque cerrado, y que había sido visto a menudo merodeando por los lugares de Battlesboro, en Nelfine del South Londonderry, sin poder ofrecer explicación o motivos para ello. Estaba convencido de que la voz de Brown era una de aquellas que había captado, en cierta ocasión, enfrascadas en una conversación terrible, y el hecho de haber encontrado una vez una pisada o huella de garra cerca de la casa de Brown poseía para él el más terrible significado. Las huellas estaban curiosamente cerca de las pisadas del propio Brown, pisadas que lo situaban enfrente del ser que hubiera dejado las huellas. Por fin llegó la grabación de Battleboro, hasta donde Ackley fue en coche a lo largo de solitarias carreteras secundarias de Vermont. En la nota adjunta, confesaba que había comenzado a tener miedo de tales carreteras y que ya ni siquiera se acercaba, excepto a plena luz del día, hasta Townshend en busca de suministros. Repetía una y otra vez que no era prudente saber demasiado a no ser de que se encontrase uno muy lejos de esas colinas silenciosas y temibles. Muy pronto tendría que mudarse a vivir con su hijo a California, aunque resultaba duro abandonar un lugar que albergaba todos sus recuerdos y antiguos sentimientos. Antes de escuchar la grabación en la máquina que pedí prestada para el rectorado, repasé con cuidado las explicaciones consignadas por Ackley en varias cartas. Aquella grabación, según decía, había sido obtenida alrededor de la 1 de la madrugada del 1 de mayo de 1915, cerca de la boca cerrada de una cueva, allá donde la boscosa ladera al oeste de Dark Mountain se alza sobre el pantano de Lee. El lugar había estado siempre inusitadamente plagado de extrañas voces, siendo esa la razón por la que se habían llevado el fonógrafo, el dictáfono y el registro virgen, confiando en lograr resultados. Anteriores experiencias le dictaban que la víspera de mayo, la odiosa noche del aquelarre, en las esotéricas leyendas europeas, sería probablemente más fructífera que cualquier otra fecha, y no se vio defraudado. Es de reseñar, no obstante, que él en persona nunca había escuchado voces en ese lugar en concreto. Al revés que la mayoría de las veces captadas en lo profundo del bosque, la esencia de aquella grabación era casi ritual, e incluía una voz claramente humana que Ackley no había sido capaz de reconocer.
No era la de Brown, y parecía proceder de un hombre de buena educación. La segunda voz, no obstante, era la que de verdad importaba, ya que se trataba de ese maldito zumbido sin parentesco con la humanidad. Pese a las palabras humanas que pronunciaba con buena gramática inglesa y acento oculto. El fonógrafo y el dictáfono habían trabajado a saltos y estaba, desde luego, la desventaja de lo alejado y lo amortiguado que llegaba el oculto ritual, así que la conversación grabada resultaba muy fragmentaria. Ackley me había suministrado una transcripción de lo que él suponía que eran las palabras grabadas, y las revisé de nuevo, al tiempo que preparaba la máquina para reproducir. El texto era oscuramente misterioso, más que abiertamente horrible, aunque el saber cuál era su origen y cómo había sido conseguido le aportaban todo un horror asociado que ninguna palabra puede suministrar. Lo que aquí consigo es en cuanto recuerdo, y estoy completamente seguro de que es correcto, no solo por haber leído la transcripción, sino por haber hecho girar una y otra vez la grabación. Y eso no es algo que uno puede olvidar, así como así. Sonidos indefinidos. Una voz cultivada de varón humano. Es el señor de los bosques, incluso para y los presentes de los hombres de Leng, porque los pozos de la noche de los abismos del espacio, y de los abismos del espacio de los pozos de la noche, alabados sean por siempre el gran Zulu, Satsuga y ese que no debe ser nombrado. Alabado sea por siempre, y colmada de abundancias la cabra negra de los bosques, y Ashub-Nigurad, la cabra del millar de retoños. Una voz zumbante imitación de habla humana, Ashub-Nigurad, la cabra de los bosques, con un millar de retoños. Voz humana. Ya ha llegado que el señor de los bosques, siendo 7 y 9, bajo los peldaños de Onice, loado sea el abismo, Azatoth, ese del que tú nos has enseñado maravillas, en las salas de la noche, más allá del espacio, más allá de ese del que Yugot es el menor de los hijos, girando solitario en el negro éter del borde. Voz zumbante. Ve entre los bosques y encuentra la forma para que él en el abismo pueda saberlo. Anerlatotef, poderoso mensajero, debe informársele todo, y él asumirá el aspecto de los hombres, la máscara de cera y el atuendo que ocultan, y bajará del mundo de los 7 soles para nublarse. Voz humana. Nyarlathotep, gran mensajero, portador de extraña alegría hacia Yugot, a través del vacío, padre del millón de afortunados, el que ronda entre... Voz cortada por el final de la grabación. Tales eran las palabras que iba a escuchar cuando puse en marcha el fonógrafo. Fue con asombro de verdadero espanto y renuencia que oprimí el botón y escuché crepitar la punta de zafiro, aunque me alegraba de que las primeras y fragmentarias palabras fueran de una voz humana, una voz rica y educada que parecía, en lo que toca de acento, vagamente bostoniana, y que desde luego no pertenecía a un nativo de las colinas de Vermont. Mientras escuchaba esa débil y espantosa grabación, creí encontrar a lo que decía era lo que se constaba en la cuidadosa transcripción de Ackley. En ella se cantaba, en esa madura voz bostoniana, Ya Shub-Nigurat, la cabra del millar de retoños. Y entonces escuché la otra voz. Aún ahora, en retrospectiva, me estremezco al pensar en la sacudida que recibí, pese a lo preparado que estaba con los informes de Ackley. Aquellos a los que he descrito tal grabación dicen que ahí no hay otra cosa que fraude, de baja estafa o locura, pero de haberla escuchado ellos mismos o leído el grueso de la correspondencia de Ackley, especialmente esa terrible y enciclopédica carta suya, sé que pensarían de forma bien distinta. Así que, pese a todo, es una pena tremenda que no desobedeciese a Ackley y que permitiese oír las grabaciones a otros. Una pena tremenda también que los contenidos de sus cartas se perdiesen. A mi juicio, con la impresión que recibí de primera mano sobre dichos sonidos y con el conocimiento del telón del fondo y las circunstancias que concurrían, la voz resultó algo monstruoso. Imitaba punto por punto a la voz humana,
en lo que al responso ritual se refiere, pero en mi imaginación aleteaba un morboso eco, abriéndose camino a través de abismos inimaginables, procedente de inconcebibles infiernos exteriores. Hace ahora más de 2 años que hice funcionar por última vez aquel blasfemo cilindro de cera, pero aún ahora y siempre puedo recordar ese débil y diabólico zumbido, tal y como me impactó la primera vez. Ya Shub-Niggurath, la cabra de los bosques con 1.000.000 de retoños. Pero aunque esa voz resuena por siempre en mis oídos, todavía no he sido capaz de analizarla lo suficientemente bien como para dar de ella una descripción por escrito. Era como el zumbido de algún espantoso y masivo insecto, toscamente dotado para el habla articulada de alguna especie extraña, y estoy completamente seguro de que los órganos que producen tal habla no tienen relación con el aparato vocal, ni del hombre, ni de tan siquiera ninguno de los mamíferos. Había singularidades en el timbre, tono y registro que colocaban a ese fenómeno totalmente al margen de la esfera del humano o de la vida terrestre. Su súbita aparición, esa primera vez, casi llegó a aturdirme, y escuché el resto de la grabación sumido en una especie de nublación abstracta. Al llegar al pasaje más largo del zumbido, se produjo un agudo aumento de ese sentimiento de infinitud blasfema que me había atacado durante el primer y más corto pasaje. Al final, la grabación acababa de golpe durante un fraseo anormalmente claro de la bostoniana voz humana, pero yo me quedé sentado como un estúpido, contemplando la máquina mucho tiempo después de que ésta se hubiera detenido automáticamente. Ni qué decir tiene que volví a oír muchas otras veces esa estremecedora grabación, o que hice todos los esfuerzos posibles para analizar y comparar notas con Ackley. Sería tan inútil como turbador repetir aquí las conclusiones a las que llegamos, pero he de insinuar que estuvimos de acuerdo en creer que habíamos topado con una pista que llevaba hasta la fuente de alguna de las más repulsivas y primordiales costumbres de las crípticas religiones primigenias de la humanidad. Nos resulta patente, además, que había antiguas y sofisticadas alianzas entre las ocultas criaturas exteriores y ciertos representantes de la raza humana. No teníamos modo de saber cuán amplias eran tales alianzas y cuál sería en nuestros días su estado, en comparación con el de sus edades antiguas. Aunque en el mejor de los casos daban pie a limitadas sucesiones de espantadas especulaciones, parecía haber un vínculo horrible e inmemorial, en ciertos estadios definidos entre la humanidad y la infinitud indescriptible. Las blasfemias que se manifestaran en la Tierra, según se insinuaba, procedían del oscuro planeta Yugot, en los lindes del sistema solar, pero este era simplemente la populosa avanzada de una espantosa raza interestelar, cuyo origen último debía hallarse incluso fuera del continuo espacio-tiempo einsteiniano o de algún mayor cosmos conocido. Mientras tanto, seguíamos discutiendo sobre la piedra negra y la mejor forma de hacerla llegar a Arkham. Ackley consideraba improcedente que lo visitase en el lugar donde realizaba sus estudios de pesadilla, por una u otra razón. Ackley temía intentar el envío por cualquier método ordinario o previsible de transporte. Por último, resolvió llevarla a través del condado hasta Belleau Falls y embarcarla en ferrocarril de Boston a Maine a través de Kinney, Winchendon y Fitchburg, aun a pesar de que habría de conducir a lo largo de algunas de las más solitarias y boscosas carreteras comarcales que formaban la red viaria de Brattleboro. Dijo que se había fijado en que había un hombre rondando la oficina del ferrocarril de Brattleboro el día que envió la grabación, y que sus acciones y expresión habían distado mucho de ser tranquilizadoras. Ese hombre había parecido sumamente ansioso de hablar con los empleados y se había subido al tren el que había enviado la grabación. Ackley confesaba que no se había sentido del todo tranquilo sobre la seguridad de esa grabación hasta que supo, por carta mía, que había llegado intacta. Por esa época, la segunda semana de julio, se extravió otra de mis cartas,
como supe gracias a un ansioso comunicado de Ackley. Después de eso, me pidió que no le enviara más cartas a Townshend, sino que todo el correo había de ser remitido a la lista de Battleboro, donde él iba frecuentemente, tanto en coche como en el autocar que, en los últimos tiempos, había reemplazado en el transporte de pasajeros al lento ramal del ferrocarril. Pude constatar que se había vuelto más y más nervioso, ya que me suministró multitud de detalles sobre el cada vez más frecuente escándalo de los perros en las noches sin luna, así como sobre las huellas frescas que a veces se encontraba en el camino y en el barro a la saga de su corral al amanecer. Una vez me habló de una verdadera legión de pisadas en hileras que se enfrentaba a una inigualmente definida y densa línea de huellas de perros, y me envió una instantánea, espantosamente turbadora, que lo probaba. Eso ocurrió luego de una noche en que los perros se habían superado a sí mismos ladrando y aullando. La mañana del miércoles 18 de julio recibí un telegrama enviado desde Bellows Falls, en el que Ackley decía que me enviaba la piedra por B&M en el tren número 5508 que salía de Bellows Falls a las 12:15 del mediodía y que debía llegar a la North Station de Boston a las 4:12 de la tarde. Habría, según calculaba, de arribar a Arkham alrededor del mediodía, y de acuerdo con tales cálculos, pasé allí todas las mañanas del viernes, esperando, pero el mediodía llegó y pasó sin que apareciese, y cuando telefoné a la oficina del ferrocarril, me informaron de que no había recibido nada de mí. El siguiente paso fue, con creciente alarma, hacer una llamada a larga distancia a la gente de ferrocarril de la North Station de Boston, y no me sorprendí cuando me comunicó que mi envío no había aparecido. El tren número 5508 había llegado con solo 35 minutos de retraso el día anterior, pero no traería caja alguna a mi nombre. El agente prometió, no obstante, realizar una investigación, y yo terminé el día enviando a Ackley una carta nocturna en la que le informaba de lo sucedido. Recibí la tarde siguiente, con encomiable prontitud, noticias procedentes de la oficina de Boston, a través de una llamada realizada por el agente apenas hubo aclarecido los hechos. Al parecer, el empleado del tren 5508 había podido recordar un incidente que quizá tuviera mucho que ver con el objeto perdido. Una conversación mantenida con un hombre de voz peculiar, flaco, de pelo amarillento y aspecto campesino, mientras el tren estaba en espera de Kenny NH poco después de la 1 de la tarde. El hombre, según el empleado, había mostrado de lo más nervioso al hablar de una pesada caja que afirmaba estar esperando, pero que ni estaba en el tren ni consignada en los libros de la compañía. Había dado el nombre de Stanley Adams, y su voz era tan extrañamente grave y monótona que dejó al empleado normalmente aturdido y somnoliento solo de escucharlo. Este último no podía recordar con exactitud cuánto había acabado la conversación, pero recordaba haberse despertado del todo cuando el tren comenzó a moverse. El agente de Boston añadía que ese empleado era un joven sincero y de lealtad completa, y más allá de toda duda, con referencias excelentes y de muchos años en la compañía. Esa misma tarde me dirigí a Boston para hablar con el empleado en persona, una vez hube conseguido su nombre y dirección en la oficina. Se trataba de un hombre franco y agradable, pero enseguida constaté que no podía añadir nada a su informe original. Extrañamente, no estaba muy seguro de poder identificar al desconocido que le había abordado. Al comprender que no tenía nada más que contar, volví a Arkham y estuve en vela hasta el alba, escribiendo cartas a Ackley, a la compañía de envíos, a la policía, al jefe de estación de Keene. Tenía la sensación de que el hombre de voz peculiar, que de forma tan extraña había afectado al empleado, debía haber jugado un papel crucial en aquel ominoso asunto, y esperaba que los empleados de la estación de Keene, así como los registros de la oficina de telégrafos, pudieran arrojar alguna luz sobre el personaje y sobre lo que él había llevado a preguntar dónde y cuándo lo hizo. He de admitir, no obstante, que todas mis investigaciones fueron infructuosas. El hombre de la voz peculiar, es cierto,
había sido visto alrededor de la estación de Keene a primera hora de la tarde del 18 de julio, y un ocioso recordaba vagamente haberlo visto con una pesada caja, pero era por completo desconocido para todos y nadie volvió a verlo. No había visitado la oficina de telégrafos ni recibido ningún mensaje, hasta donde pudo saberse, y no había ninguna comunicación que pudiera considerarse, con certeza, un aviso acerca de la presencia de la piedra negra en el tren número 5508. Naturalmente, Ackley también hizo indagaciones por su cuenta e incluso se desplazó en persona a Keene a preguntar a la gente de los alrededores de la estación, pero su actitud hacia todo aquel asunto resultó ser más fatalista que la mía. Parecía considerar la pérdida de la caja como la culminación portentosa y amenazadora de tendencias inevitables y que no tenían verdaderas esperanzas de recobrarla. Hablaba de los innegables poderes telepáticos e hipnóticos de las criaturas de la colina y sus agentes, y en una carta insinuaba que no creía que la piedra fuera a permanecer mucho tiempo en la tierra. Por mi parte estaba con justicia furioso, ya que tenía esperanzas de aprender muchas y muy asombrosas cosas de los viejos y borrosos jeroglíficos. El asunto podía haberse mantenido de forma amarga en mi cabeza de no mediar las cartas posteriores de Ackley, que inauguraron una nueva fase en todo aquel horrible asunto de las colinas y enseguida ocuparon mi atención. Fin de la primera parte. Gracias por escuchar hasta este punto. No se pierdan la conclusión de esta historia en la parte 2 del que susurra en la oscuridad, a salir tal vez en un par de días, el lunes 25 o martes 26. Lo sabrán por nuestras redes sociales de Los Antiguos y Abismales. Les habló Irad Ramírez y espero que tengan una agradable noche y pronto concluiremos con esta historia tan atrapante de Howard Phillips Lovecraft, el que susurra en la oscuridad. Estás escuchando Los Antiguos y Abismales Podcast, la colección de las historias más aterradoras y delirantes, los maestros del horror y la fantasía, presentados por Irad Ramírez. Invócanos por iVoox, YouTube y Spotify.